Tuvo presente la palabra perdón, pero sí el Pleno de la Corte Suprema reconoció hoy que el máximo tribunal incurrió en graves acciones y omisiones durante la dictadura, negando la debida tutela judicial que correspondía a las víctimas del régimen militar. Que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello, aparte de la desjudicatura del país, que claramente a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. Esa es una respuesta que yo tendría que dar en otro instante, no ahora, no en este momento. Se ha discutido todo. Yo creo que era una buena oportunidad y un momento adecuado. La palabra perdón no figura en ningún momento en el documento final. Sí, no aparece, se discutió mucho y no se incluyó. ¿Por qué no se incluyó? Porque eso sí que no estoy facultado para decirlo. Bueno, para analizar este tema vamos a conversar con el ex ministro de Justicia, Luis Bates. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, gracias a ustedes. Quien además le tocó como presidente del Consejo de Defensa del Estado también el año 96, este primer juicio, esta primera causa contra Mamo Contreras a raíz del asesinato de Orlando Letelier, poniendo en contexto todo eso. Queremos pedirle primero su opinión sobre esta declaración de la Corte Suprema. ¿Es una declaración histórica? ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que efectivamente es en cierto modo asumir una responsabilidad histórica, que es mucho más laxa que otro tipo de responsabilidades como pueden ser las jurídicas, con la cual trabajan ordinariamente los jueces. Yo creo que está bien lo que hizo la Corte Suprema. Creo que, sin embargo, hay que analizar el tema, porque la Corte dice, se pudo haber hecho más. Creo yo que la pregunta atinente al caso es cuánto más se pudo haber hecho dentro de un contexto que no es democrático, dentro de un contexto de dictadura. Porque no hay que olvidar que la función de los jueces es resolver los conflictos, pero para resolver los conflictos humanos, sean individuales o sean colectivos, la función de los jueces es primero conocer los conflictos. Es decir, descubrir lo que se llama la verdad judicial. Y no es lo mismo trabajar la verdad judicial en un ambiente, digamos, de dictadura que en un ambiente democrático. En un ambiente de dictadura, los órganos del Estado, por ejemplo, que tienen que asesorar a los jueces en las investigaciones de sus casos, en un proceso de dictadura se debilitan extremadamente. Y esa pregunta, ¿qué responde usted? ¿Cuánto más pudieron hacer los jueces durante la dictadura? Mire, viendo hoy día, por ejemplo, esta declaración del Pleno, me parece que un aporte que pudo haber hecho la Corte Suprema, porque es muy distinto analizar hoy, 40 años después, el tema sentado en un escritorio, ¿no es cierto?, que con las vivencias propias de la época. Yo creo que pudo haberse hecho mucho más si el Pleno de la Corte Suprema de la época, por ejemplo, hubiera hecho algo parecido frente a los recursos de amparo que se presentaban masivamente y los tribunales los rechazaban de plano, porque no tenían antecedentes para averiguar, para conocer los hechos que se le estaban denunciando. En consecuencia, por señalar un ejemplo, una declaración del Pleno de la época señalando de que no tenían la cooperación de los órganos del Estado, por ejemplo, el Ministerio del Interior o las policías civil o uniformada, servicio médico legal, etcétera, todos los órganos del Estado que ayudan a la investigación de esos hechos que en esa época no existían. Pero los jueces podrían tal vez haber hecho más, incluso sin esa colaboración, por ejemplo, haberse personado en los centros de tortura, que eran conocidos cuáles son los lugares donde muchas personas estaban detenidas y eran torturadas, y ellos nunca fueron a esos lugares. Es posible, esa es una omisión, pero también pongámonos en las circunstancias de la época. Era pedirle a los jueces en esos momentos, digamos, algo así cercano al heroísmo, digamos, y arriesgar en cierto modo su integridad física o su vida incluso, pero sin duda que algunos jueces incluso lo hicieron, de manera que era posible hacerlo. Ahora no todos lo hicieron y por eso la resolución del Pleno de la Corte hoy día. Ahora, uno se pregunta también si es que no podían y no tenían las condiciones para hacer justicia, que era su pega, que era su trabajo, que para eso estaban. Si no hubiera sido mejor finalmente que renunciaran, porque hay quienes sostienen también que el haberse mantenido operando le dio una fachada de legalidad
al régimen una apariencia de que no era una dictadura absoluta, como si una dictadura pudiera no ser absoluta en sí, pero si no debieron haber finalmente entonces dicho, no somos jueces, no podemos serlo. Una renuncia masiva de los jueces es difícil pensarla, digamos, tanto en esa época como hoy día. Pero los jueces están acostumbrados a conocer causas particulares, no se olviden de eso. Y cada causa tiene circunstancias distintas. Y la prueba es que una vez que se recuperó la democracia en Chile, los jueces empezaron efectivamente a hacer una justicia que yo no estoy seguro si es similar en el mundo, en el sentido de que hasta el día de hoy, 40 años después, se siguen recibiendo querellas, se sigue investigando con todas las dificultades del caso porque han transcurrido tantos años, las pruebas se debilitan. Y no se olvide otro aspecto, que los delitos que se cometían en esa época tenían el apoyo del Estado, de las instituciones del Estado, y en consecuencia se preconstituían las pruebas, es decir, se hacían desaparecer las pruebas que pudieran acreditar. Que no se olvide que el objeto de toda investigación penal es el delito y la participación de una persona. En consecuencia, han hecho después, dentro de las posibilidades, a mi juicio, un gran trabajo y que le da a la ciudadanía una cierta tranquilidad en el sentido de que todavía se está haciendo justicia, que no creo que existan en otras partes del mundo, lo digo francamente, dentro de las dificultades. ¿Usted encuentra que eso fue algo espontáneo y desde el comienzo del retorno a la democracia? Porque desde las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de personas que sufrieron también otro tipo de violencia, sostienen que hubo que pelear mucho para que la justicia lo hiciera. Bueno, el propio expresidente Elwin tuvo que también pronunciarse sobre el tema y pedir que no se aplicara la ley de amnistía sin investigar. Por lo tanto, ¿puede calificarse la actitud de la justicia desde el retorno a la democracia como ejemplar y como espontánea en su labor? Yo le diría que la actitud de los jueces, variando unos jueces de otros, sin duda hay que hacer ahí algunas distinciones. Sin embargo, la actitud general de los jueces, y en ese sentido tiene validez la palabra del presidente Elwin, se hacía la justicia dentro de las circunstancias posibles, que son todas esas dificultades. Fíjese usted, por ejemplo, no solamente por la forma de comisión del delito que oculta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los homicidios se ocultan los cadáveres y todo lo que se sabe sobre esa materia. Hay también una política del silencio. Una política del silencio del mundo militar, que era el que participaba en estos hechos, ¿no es cierto? Y que no solamente por una lealtad al superior dentro de una institución tan jerárquica como es el Ejército y las Fuerzas Armadas en general, sino que también tienen norma expresa. En los códigos de disciplina militar de las Fuerzas Armadas hay norma expresa que señala que deben mantener reservas por el resto de su vida, aun cuando hayan dejado la función de servicio activo. De manera que hay un conjunto de elementos que, en mi opinión, dentro de esas circunstancias se ha logrado avanzar y conocer los hechos, como la verdad judicial, que es lo más importante, para después cumplir con las otras dos funciones que la Constitución le otorga a los jueces. Conocer primero, decidir y hacer ejecutar los juzgados. Pero claramente ha costado la autocrítica de los jueces. Se lo pregunto porque en tiempos muy recientes todavía, por ejemplo, el informe Balich, que se conoció en el 2004, cuando se da a conocer el informe que tiene críticas a la actuación de los jueces, la Corte Suprema saca un comunicado bastante duro rechazando las conclusiones del informe Balich y básicamente justificando lo que se hizo durante la dictadura. Y eso es año 2004. ¿No ha faltado más autocrítica derechamente de los jueces? Es posible que haya faltado más autocrítica, pero esto hoy día, lo que se resuelve hoy día, a mi juicio, viene a poner las cosas un poco en su lugar. ¿Le parece suficiente? Porque mucha gente echaba de menos la palabra perdón. ¿Es suficiente el mea culpa que hace la Corte Suprema? ¿A usted también le hubiera gustado que hubiera un perdón, una petición de perdón hacia el país? Yo creo que la expresión perdón en sí mismo no agrega ni quita mucho, esa es mi opinión. Lo que vale es la sustancia de lo que se dijo, y la sustancia de lo que se dijo es lo que hemos estado conversando, lo que ya sabemos. ¿Fue un acierto apoyar el golpe, como dijo el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch? Él dijo que eso había sido un acierto de parte de la Corte Suprema porque había impedido que hubiera una dictadura absoluta en Chile. No, yo no comparto esa opinión, no la he visto tampoco, pero decir que es un acierto la actitud de la Corte Suprema de la época... de la actitud de la Corte Suprema al apoyar el golpe militar. No me parece que haya sido así, digamos. Pero todos sabemos que el problema fue de crisis política, que fue ahí donde no se pudo resolver los problemas de la época, porque los tribunales muchas veces en sus decisiones, digamos, cuando tienen las decisiones efectos de carácter general, invaden un poco las consecuencias, digamos, en el ámbito político, ¿no es cierto? Pero no era ese en ese momento el caso. Sí, ahora lo que uno se pregunta, porque la lógica, el razonamiento de estas declaraciones de Hugo Dolmetsch que les hizo aquí en CNN Chile, es que
sirvió y fue un acierto apoyar el golpe de Estado, dijo la Corte Suprema, fue golpista, porque impidió que nos cerraran, de otra manera nos hubieran cerrado. Y uno se pregunta si sirvió de algo el que no nos cerraran. Bueno, yo creo que los hechos históricos demuestran lo contrario, digamos. Es decir, lo que ocurrió después del golpe, ¿no? Porque una cosa es el golpe y otra cosa es lo que ocurre después. Y lo que ocurrió después se está demostrando, digamos, de que fue un error haber tratado de resolver con la vía de las armas un conflicto político, por agudo que fuera en ese momento. Y desde el punto de vista judicial y desde los derechos humanos, ¿sirvió de algo que no cerraran a la justicia, que no cerraran al Poder Judicial? Sin duda, pues, porque lo que acabo de decir, es decir, hay que distinguir esos dos periodos. El periodo de dictadura militar, en que las dificultades para esclarecer la verdad judicial eran evidentes, y ahí se hizo lo que se pudo, y el proceso en sentido democrático, donde empiezan... Es que justamente lo que dice Hugo Dolmetsch, su razonamiento es que sirvió que durante la dictadura no los cerraran, porque si no la dictadura hubiera sido absoluta. Y uno se pregunta si tuvo algún efecto durante la dictadura el que continuara abierto el Poder Judicial para los derechos humanos. Si sirvió o no sirvió, digamos, es la pregunta. Para resguardar los derechos humanos que existiera un Poder Judicial. No, yo creo que sirvió. O sea, yo creo que además cerrar la Corte Suprema y los tribunales no llegaría a siglo y cerrar, ¿no es cierto? Porque incluso las dictaduras mantienen de alguna manera o tienen, digamos, un Poder Judicial. Lo que pasa es que en este caso el Poder Judicial fue, como se dice hoy día, más sumiso, más... pudo haber hecho mucho más de lo que... Eso estamos todos de acuerdo. Hablemos de lo que está ocurriendo hoy. Por ejemplo, desde las agrupaciones de familiares de víctimas de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos, se critica muy duramente que se aplique la media prescripción en estos casos. ¿A usted le parece que es correcta esa aplicación que se está haciendo? Mire, estos son temas estrictamente jurídicos, de interpretación jurídica. Y una de las funciones de los jueces, ¿no es cierto?, al aplicar las leyes, es interpretar las leyes. Eso está en la Constitución, está en los códigos, está en las leyes. La función es interpretarla, y en ese sentido hay opiniones divergentes. Algunos estiman que la media prescripción es operable atendido el transcurso del tiempo, y otros estiman, ahí hay opiniones muy diversas en la Corte Suprema, y otros estiman, digamos, que no es así, porque la prescripción, sea en la parte penal o sea en la parte civil, de acuerdo a las normas de derecho internacional, las convenciones internacionales, no es susceptible ni siquiera de media prescripción. Y estos temas se han venido debatiendo y se han venido resolviendo. Lo que yo sostengo en alguna medida, obviamente para las víctimas nunca habrá una justicia completa seguramente, ¿no? Porque han sufrido todo lo que ha significado eso para la vida de las personas. Pero sin embargo, se ha hecho de alguna medida justicia. Ha terminado la impunidad. Las sanciones pueden discutirse, digamos, en el sentido de que pudieran ser más severas, pero eso es parte de la vida ordinaria de los jueces. Decía también en esta entrevista Hugo Dolmetsch que las penas a los violadores de los derechos humanos no debieran ser, desde su perspectiva, muy duras, porque él dice que ya cree que han tenido algún tipo de sanción social y que debe ser muy duro, además, mirar a sus hijos y a sus nietos sabiendo lo que hicieron. ¿Te comparte esta opinión? No, yo creo que los jueces aplican las penas según el ordenamiento jurídico que tienen, y ahí tienen ciertos márgenes para moverse, y eso es lo que ha ocurrido. Pero deben considerar este tipo de aspectos como que ya han sufrido un castigo social, o que debe ser muy difícil mirar a sus nietos y a sus hijos en el peso de su conciencia. No, a mí me parece que no, yo no comparto, digamos, esa idea. Yo creo que hay que aplicar las penas que establece el ordenamiento jurídico, y vuelvo a repetir, hay que reconocer el valor que significa. Fíjese usted que si los tribunales de justicia no estuvieran conociendo el tema de derechos humanos 40 años después, ¿qué situaciones se habrían producido posiblemente? ¿No es cierto? Estamos en el plano de ¿qué situaciones? Justicia por mano propia. Las víctimas, ¿no es cierto?, matar militares o cosas. Sigue funcionando el Estado de Derecho, entre comillas, con limitaciones que son propias del tiempo que ha transcurrido de la fecha de ocurrencia de los hechos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes.